Rosa jamás imaginó que la puerta que se cerraba a sus espaldas marcaría un nuevo capítulo en su vida, uno cargado de secretos y decisiones silenciosas. A sus 68 años, después de toda una vida dedicada a su familia, su hija Clara le pidió que abandonara la casa. No hubo escándalo ni palabras fuertes. Solo el sonido seco de la cerradura, ese ruido que a veces es más doloroso que cualquier grito. Rosa se marchó sin mirar atrás, sujetando con fuerza dos maletas antiguas, una en cada mano, como si aferrarse a ellas le diera fuerzas para no desmoronarse por dentro. Las maletas, desgastadas por el tiempo y sin ruedas para aliviar el peso, parecían contener no solo sus pocas pertenencias, sino también los recuerdos de toda una vida sacrificada. Rosa avanzó a paso lento, el cuerpo tenso por el esfuerzo físico, pero aún más por el golpe emocional de saberse desplazada por su propia sangre. Sus ropas sencillas y su postura firme eran todo lo que le quedaba, además de una dignidad herida, pero no derrotada. Clara evitó mirarla, permaneciendo en el umbral de la casa con los brazos cruzados, mostrando en su rostro una mezcla de incomodidad y decisión. Detrás de ella, Jorge, su esposo, sostenía al bebé con aparente normalidad, como si la escena no alterara la rutina familiar. Con voz calmada y casi sin emoción, Clara le explicó a su madre que la situación era insostenible, que ya no podían seguir ayudándola económicamente. Rosa guardó silencio. ¿Cómo explicar que durante años fue ella quien renunció a sus propios deseos para garantizarle una vida mejor a su hija? Trabajó incansablemente bajo cualquier clima, limpiando casas, lavando ropa, frotando pisos hasta que sus manos sangraran, todo para que Clara nunca sintiera hambre ni frío. Ahora, en ese momento crucial, ni siquiera recibió un gesto de cariño, una palabra de consuelo o una despedida cálida. Simplemente dio media vuelta, arrastrando tras de sí el peso de las maletas, aunque el verdadero peso lo llevaba en el corazón. Sus pasos eran cortos y cansados, como si cada uno la alejara más de lo que alguna vez consideró su hogar. Al llegar a la esquina, lejos de las miradas de su familia, Rosa permitió que sus emociones salieran a flote. Respiró hondo y, finalmente, dejó escapar un llanto silencioso, profundo, ese llanto que nace del alma cuando se experimenta una pérdida que va más allá de lo material, el olvido, la sensación de haber quedado al margen de la vida de quienes más ama. Por un instante, dejó las maletas en el suelo, cubrió su rostro con las manos y tembló, sabiendo que nadie la observaría. Por fin, pudo llorar sin miedo ni vergüenza, pero lo que Clara ignoraba, y que absolutamente nadie en su entorno sabía, era que Rosa no había perdido su empleo por falta de capacidad o despido. Fue ella misma quien decidió retirarse, porque el dolor en sus manos, resultado de años de trabajo duro, le impedía continuar con las tareas más exigentes. Incluso cuando su jefe le ofreció un puesto menos demandante, ella eligió marcharse conservando su integridad y orgullo. Entre los pocos objetos en su bolso de tela gastada, ocultos entre papeles y una libreta vieja con páginas arrancadas, Rosa llevaba un secreto bien guardado, una tarjeta bancaria de una entidad poco conocida. Esa cuenta, abierta hace más de 2 décadas, permanecía intacta y lejos del conocimiento de su familia. Todo comenzó cuando heredó un terreno alejado en las afueras de la ciudad, un pedazo de tierra que entonces nadie valoraba, pero cuyo destino cambiaría su vida para siempre. A lo largo de los años, esa propiedad adquirió un valor inesperado. Gracias a decisiones prudentes y mucha paciencia, Rosa logró transformarla en una fuente de riqueza, acumulando una suma que ni su hija ni nadie cercano podría imaginar. Así, mientras el mundo creía que se marchaba desamparada, en realidad Rosa era dueña de un secreto capaz de cambiar su futuro por completo. Durante años, la mayoría de las personas insistía en que aquel terreno perdido no tenía valor alguno. Decían que era tierra árida, sin servicios básicos ni acceso fácil, y que sería mejor venderlo por cualquier oferta que recibiera. Sin embargo, Rosa jamás cedió a la presión. Año tras año, con gran esfuerzo, pagó los impuestos correspondientes, incluso cuando tuvo que desprenderse de su anillo de bodas para poder afrontar el gasto. Ella sentía que esa tierra, aunque parecía insignificante para otros, tenía un destino especial guardado para el futuro. Poco tiempo antes de que la vida le diera un giro inesperado, un ingeniero apareció en el antiguo lugar donde Rosa solía trabajar, buscando a la dueña de ese terreno olvidado. Resulta que, de manera sorprendente, su propiedad estaba justo en el trayecto de una futura línea de tren, lo que la convertía en un punto estratégico de gran interés. Le ofrecieron una suma de dinero que jamás imaginó ver en su vida. Rosa, cautelosa, solo hizo una pregunta: ¿es posible mantener esta transacción en total confidencialidad? A las pocas semanas, una cantidad de $1.7 millones fue depositada silenciosamente en una cuenta de inversión administrada por una fundación anónima, lejos de la vista y el conocimiento de su familia. A pesar de su nueva fortuna, Rosa no cambió su forma de ser. Esa noche, en vez de buscar el confort de un hotel elegante, se dirigió a un refugio para mujeres mayores en el barrio de San Lorenzo. No lo hizo por necesidad, sino por solidaridad. Sabía que en ese lugar se encontraban otras mujeres que, como ella, habían sido dejadas de lado por sus seres queridos. Arrastró sus maletas hasta la habitación más apartada y permitió que por fin descansaran, igual que su corazón cansado. En el refugio, Rosa compartió su humilde cena con una señora mayor que había perdido casi todos sus dientes. Escuchó atentamente relatos de vida llenos de adversidades, historias de supervivencia de mujeres que, aunque invisibles para la sociedad, demostraban una fuerza inquebrantable. En aquel rincón sencillo, rodeada de desconocidas, Rosa sintió que volvía a ser vista y valorada por lo que realmente era. Al amanecer, Rosa salió del refugio y caminó decidida con sus maletas hasta encontrar una vieja casona derruida y oculta entre árboles frondosos y el silencio del abandono. Las ventanas
rotas y el techo a punto de colapsar no la asustaron. Con parte de su fortuna, la compró en efectivo, sin que nadie sospechara de su identidad. Al mes siguiente, bajo el nombre de Sol de Esperanza S.A., la propiedad renació. Se instalaron techos nuevos, camas limpias, duchas con agua caliente, una cocina moderna, paneles solares para garantizar energía y un huerto floreciente que aportaba vida y color al lugar. Nadie supo jamás quién había hecho posible aquella transformación, y eso era exactamente lo que Rosa quería lograr. Su intención no era obtener reconocimiento ni alimentar su orgullo. Rosa nunca buscó titulares de prensa ni actos de homenaje. Su verdadero deseo era crear un espacio digno para aquellas personas que habían sido marginadas por razones de edad, salud o porque ya no podían aportar, según la lógica de una sociedad indiferente. Empezó a visitar hospitales públicos, comedores populares y casas de acogida, siempre ofreciendo ayuda de manera anónima a través de fundaciones que no llevaban su nombre ni su historia. Cada vez que hacía una donación, dejaba una pequeña nota escrita a mano, recordando que nadie debía quedarse atrás. Fue así como, tras un año de trabajo silencioso, inauguró oficialmente el comedor comunitario llamado La Mesa de Rosa. No era un sitio ostentoso, pero su calidez se sentía en el aire. Allí siempre había pan recién horneado, sopa caliente, voluntarios dispuestos a escuchar sin prejuicios y, lo más importante, un ambiente donde nadie era juzgado ni debía demostrar su necesidad para recibir ayuda. En la puerta, un simple letrero dejaba clara la filosofía del lugar: aquí todos tienen un lugar. Mientras tanto, la vida de Clara, su hija, tomaba un rumbo cada vez más incierto. Primero, el alquiler aumentó repentinamente, luego, Jorge perdió su trabajo y poco después, el bebé enfermó. Las deudas se multiplicaron y los días se volvieron cada vez más difíciles. Clara intentó buscar apoyo entre amigos y familiares, pero las respuestas nunca llegaban. Una noche, sin previo aviso, Jorge decidió marcharse y solo dejó un mensaje de voz en el teléfono: no puedo más. Desesperada y sin recursos, Clara vendió las pocas cosas que le quedaban y terminó refugiándose en un albergue, abrazando a su hijo en busca de consuelo. Una tarde, mientras vagaba por la ciudad con una botella de agua tibia y una bolsa con pañales, su mirada se detuvo en un muro blanco. Sobre él había unas palabras grabadas a mano: La Mesa de Rosa. La frase, aquí todos tienen un lugar, la atrajo como un faro en la oscuridad. Al cruzar la puerta, el aroma a pan recién hecho la envolvió con calidez. En el salón, los niños reían, los ancianos jugaban dominó y una mujer de piel morena, figura baja y mirada decidida, servía sopa con manos firmes y experimentadas. Al principio, Clara no reconoció a Rosa, pero su madre sí la reconoció a ella. Sin decir palabra, Rosa colocó un plato de sopa frente a su hija, quien, entre la confusión y el alivio, rompió en llanto. Rosa, con la misma serenidad de siempre, no la reprendió ni la abrazó. Simplemente murmuró con suavidad: hace frío, quédate. Fue en ese instante cuando Clara comprendió por primera vez todo lo que su madre había hecho y lo mucho que la amaba. Aquello no fue un final, sino el inicio de un nuevo camino para ambas. Esa noche, Clara permaneció despierta en una de las habitaciones del segundo piso de La Mesa de Rosa, arropada con su hijo bajo una colcha tejida a mano, contemplando el techo y dándose cuenta de que, a pesar de todo, aún quedaba esperanza. Aunque la manta abrigaba el cuerpo de Clara, el frío que sentía venía de mucho más adentro, un frío que ni 1000 mantas podrían cubrir. Acurrucada en la cama junto a su hijo, su mente se llenaba de recuerdos, algunos dulces y otros dolorosos. Recordó aquellas manos de su madre, ásperas y marcadas por años de trabajo, planchando cada día su uniforme escolar para que ella saliera impecable. Volvió a escuchar la risa de Rosa en la cocina mientras preparaba su postre favorito, ese arroz con leche que llenaba la casa de un aroma cálido. Pero sobre todo, no podía apartar de su memoria la última imagen de su madre saliendo con dificultad, llevando aquellas 2 maletas pesadas, alejada en silencio, sin mirar atrás. Durante la noche, Clara pensó en disculparse, en buscar el perdón de su madre, incluso imaginó arrodillarse ante ella y confesar que la vida se le había desbordado entre los dedos. Pero en su interior sabía que a veces las palabras no alcanzan para remendar lo que se rompe con la indiferencia. Las heridas causadas por la distancia y la falta de gestos tardan en sanar, aunque el amor nunca se apague por completo. Al amanecer, Clara bajó a la cocina esperando encontrar a Rosa, pero en su lugar una joven voluntaria, sonriente y amable, le ofreció una taza de café caliente y pan que aún soltaba vapor. Clara preguntó por su madre. La chica respondió con naturalidad que doña Rosa siempre salía temprano, ya fuera para visitar hospitales, apoyar en el centro comunitario o ayudar a quien la necesitara, pero que siempre regresaba antes del anochecer. Movida por una necesidad de redimirse y de pertenecer, Clara se ofreció a colaborar. Empezó lavando platos, limpiando mesas, barriendo el piso, haciendo las tareas más sencillas, como un pequeño tributo por todo lo que había fallado. Mientras trabajaba, observaba a los voluntarios. Todos parecían estar allí desde siempre, moviéndose con una armonía tranquila, sin gritos, sin prisas, como si la generosidad fuera el idioma común que los unía. Cada pequeño acto tenía sentido y hacía que quienes llegaban se sintieran parte de algo más grande. Fueron pasando los días. Clara se sumergió en ese ritmo sereno, acompañada por la risa de los niños, viendo a su hijo jugar en el jardín junto a otros pequeños, libres y felices al sol. Rosa aparecía por las tardes, pero mantenía cierta distancia. Saludaba con una inclinación de cabeza, preguntaba cómo estaban, y seguía con sus labores diarias. Hasta que un jueves cualquiera, mientras Clara fregaba unas bandejas en la cocina, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Te está quedando impecable», dijo su madre con suavidad. Llevaba un delantal recién lavado y una bolsa llena de verduras frescas. Clara se dio vuelta, sin saber qué decir, con las emociones a flor de piel. «Mamá»,
alcanzó a balbucear. Rosa levantó levemente la mano, interrumpiéndola con ese gesto sencillo y firme que solo las madres conocen. ¿Has comido hoy?, preguntó. Clara asintió, bajando la mirada. Rosa entonces empezó a sacar tomates, zanahorias, ajos de la bolsa, colocando todo sobre la mesa. Todavía te gusta cocinar, ¿verdad? Con una sonrisa tímida, Clara admitió que sí, que de vez en cuando todavía disfrutaba hacerlo. Entonces ponte un delantal, dijo Rosa. Hoy vamos a preparar lentejas. No hubo reproches ni preguntas incómodas, solo el simple acto de compartir tiempo en la cocina, cortando cebollas juntas, lado a lado. Clara sintió como, entre lágrimas silenciosas y pequeñas sonrisas, algo dentro de ella se liberaba. No era dolor, era la paz de saber que aún podía reconstruir algo valioso. Aquella noche, después de la cena, Rosa llevó a Clara a una habitación pequeña pero acogedora, con 2 camas limpias y una cuna improvisada al lado de la ventana. Este cuarto es para ti mientras lo necesites, le dijo. No porque seas mi hija, sino porque aquí nadie debería dormir en la calle si se puede evitar. Clara se sentó en la cama, conmovida y vulnerable. Por fin se atrevió a decir lo que llevaba meses guardando. Te fallé, mamá. Rosa no negó ni minimizó la verdad. Se sentó a su lado, le tomó la mano y respondió con una calma honesta. Y yo tampoco supe cómo decirte que ya estaba cansada. Se hizo un silencio, diferente al de aquella noche de despedida. Este silencio no hería, era como un bálsamo, permitía respirar y, por primera vez en mucho tiempo, no dolía. ¿Por qué nunca me contaste lo del terreno o el dinero?, preguntó Clara, todavía buscando entender. Rosa tardó en responder, mirando a su hija con sinceridad. ¿Por qué necesitaba saber quién estaría a mi lado si no tuviera nada que ofrecer? Solo mi compañía. ¿Y valió la pena?, susurró Clara. Rosa le dedicó una leve sonrisa, mirando alrededor de la pequeña habitación, pensando en las lentejas recién cocinadas y en la compañía de su hija. Míranos, dijo, apenas en voz alta. Aquí estamos, juntas, cocinando lentejas. Supongo que sí. En los meses que siguieron, Clara no solo encontró un refugio, sino una misión. Poco a poco, fue asumiendo responsabilidades en el comedor comunitario. Organizó clases de alfabetización para quienes nunca tuvieron la oportunidad de aprender a leer o escribir, recolectó donaciones de libros y rediseñó el huerto para que produjera más verduras frescas para todos. Creó un pequeño rincón de lectura lleno de colores y almohadones, un oasis donde los más pequeños y los mayores podían perderse entre páginas y cuentos. Sin darse cuenta, se volvió indispensable en ese lugar, el motor silencioso que movía nuevas iniciativas y ayudaba a que la vida de todos mejorara un poco cada día. Rosa observaba desde cierta distancia, orgullosa y serena. Había notado una transformación profunda en su hija. Antes, Clara valoraba las cosas materiales, pensaba que la seguridad era tener un techo estable y una cuenta de ahorros. Ahora, su mirada estaba puesta en la utilidad de sus acciones, en cómo podía ser útil a los demás, en la humanidad y la solidaridad cotidiana. Un día, mientras ambas limpiaban un antiguo depósito lleno de polvo, Clara tropezó con una caja de madera vieja, cerrada con un candado corroído por el tiempo. ¿Puedo abrirla?, preguntó. Rosa solo asintió, sin decir palabra. Al forzar la cerradura, dentro encontró cartas descoloridas por los años, fotografías en blanco y negro de rostros desconocidos y conocidos, un cuaderno de notas repleto de recetas, listas y sueños, y al fondo, un sobre con una letra trémula que decía: para mi hija, si algún día me busca. Con manos temblorosas, Clara abrió el sobre y leyó en silencio: Clara, si estás leyendo esto es porque regresaste, porque aún hay algo en tu corazón que late con esperanza. No te pido disculpas. No lo necesito. Solo quiero que recuerdes que el amor muchas veces se expresa en silencio, esperando el momento adecuado para florecer. Lo que ves aquí no es solo fruto de mi trabajo, sino de muchas manos generosas. Yo solo puse las primeras semillas. Ahora te toca a ti continuar, con todo lo que fui y todo lo que todavía soy. Mamá. Clara leyó la carta 1, 2, 3 veces. Cuando terminó, sentía que había renacido. Ya no era la mujer insegura y asustada que había llegado al comedor con su hijo en brazos y una bolsa de pañales. Ahora era alguien más firme, presente y conectada con la vida y con su propia historia. Desde el umbral de la puerta, Rosa la observaba en silencio, entendiendo que las palabras escritas habían logrado lo que tantos gestos y silencios no habían podido. El tiempo pasó y la mesa de Rosa siguió creciendo. 2 años después, el comedor era mucho más que un simple refugio. Ofrecía talleres de costura y manualidades, clases de música, atención médica gratuita, noches de cine comunitario y actividades para toda la familia. Gente de distintas partes llegaba buscando no solo comida, sino un ambiente de respeto y dignidad, un hogar lejos del hogar. Había algo especial en ese lugar, algo que no se podía describir pero que todos sentían apenas cruzaban la puerta. Un día, de manera inesperada, Rosa entregó a Clara una carpeta con documentos. ¿Qué es esto?, preguntó su hija, sorprendida. Son los papeles del terreno y los de la fundación, respondió Rosa. Ahora todo está a tu nombre. Clara la miró sin comprender del todo. ¿Por qué haces esto? Rosa sonrió con ternura. Porque nada de esto me perteneció nunca. Este lugar siempre fue de todas aquellas personas que alguna vez se sintieron solas, olvidadas o sin un lugar al que ir. Y tú sabes lo que se siente, sabes cómo ayudarlas. Es momento de que continúes lo que empezamos. Clara la abrazó con fuerza, esta vez sin culpa ni tristeza, sino con todo el amor que durante tanto tiempo había estado escondido, esperando su momento para mostrarse. Ese otoño, Rosa partió en paz, rodeada del cariño de quienes la conocieron. Su despedida fue sencilla, sin pompas ni discursos grandilocuentes, pero el comedor estaba repleto de gente, niños,
abuelos, médicos, maestros, antiguas compañeras de trabajo. Todos compartían una historia en común. De alguna forma, Rosa les había cambiado la vida. Al final de la ceremonia, Clara tomó la palabra. En una mano sostenía la carta de su madre y en la otra, el delantal que ella había usado durante años. Mi madre un día cruzó una puerta que se cerró suavemente detrás de ella, pero a partir de ese momento, abrió muchas otras puertas para los demás, sin pedir nada a cambio. Si hoy estamos aquí, es porque una mujer de manos marcadas por el trabajo eligió la compasión en vez del rencor y nos enseñó que siempre hay espacio para la esperanza. Cuando salió al patio, la luz del sol iluminaba la entrada del comedor. Allí, talladas a mano en la madera desde el primer día, estaban las palabras que Rosa había mandado grabar: las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran. Clara miró al cielo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. Y si tú también crees que una madre nunca debería ser olvidada, suscríbete y acompáñanos en esta historia de segundas oportunidades y corazones valientes. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas personas seguimos valorando la gratitud, incluso en un mundo tan apresurado y distraído? Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. No cuesta nada, es solo un clic, pero puede marcar la diferencia. No pongas excusas, a menos que quieras terminar huyendo de tus responsabilidades, como Jorge, que se marchó cuando más lo necesitaban. Comparte este video con alguien que necesite recordar lo que significa ser humilde y agradecido, y dime en los comentarios, si tú hubieras estado en los zapatos de Rosa, ¿qué habrías hecho? Me encantará conocer tu opinión y tus experiencias. Únete a esta comunidad donde cada historia nos hace crecer y nos conecta un poco más.